Bendiciones, hermano. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes que se va a enlazar en este canal. Aquellos que les mandaron la referencia, Dios me los bendiga. Si usted va a enlazarse por primera vez, Dios tiene un propósito para su vida, recuérdelo. Y a todos nuestros hermanos de aquí de San Fernando, Perris, Pandel y más allá de la frontera, que Dios les bendiga. Y acuérdense que en medio de todas las circunstancias, Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Bien, en esta noche vamos a nosotros a mirar un tema que le hemos titulado Buscando culpables para juzgarlos. Buscando culpables para juzgarlos. Bien, vamos a abrir la escritura en el capítulo 9 del Evangelio de San Juan y vamos a darle lectura a los primeros 3 versículos. Este día vamos a citar quizás algunas escrituras para que usted esté atento a ello. Dice la palabra de Dios de esta manera: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Bien, Evangelio según San Juan, capítulo 9, del verso 1 al 3. Que Dios revele su palabra a nuestros corazones y que este día toda ceguera espiritual, todo estorbo espiritual se ha quitado y que usted pueda entender lo que la palabra de Dios tiene para su vida. En la Biblia nos encontramos que Jesús hizo muchos milagros. Por alguna razón, en el tiempo en que Cristo administró en las diferentes regiones, pueblos, había muchas personas con problemas que estaban ciegos. Tú miras a los 2 ciegos en el camino, escuchas de Bartimeo el ciego, y la escritura nos dice que muchas veces llegaban con ciegos delante de él. Esta es, a diferencia de algunos ciegos que posiblemente perdieron la vista por un accidente, por una enfermedad, este ciego que acabamos de leer es un ciego que nace ya ciego, o sea, que desde que nace, que desde que sale del vientre de su madre está ciego. Este hombre es una persona que no ha mirado nunca la cara de sus padres, no ha mirado el color de su piel, es una persona que no ha mirado cuando el sol se mete o cuando el sol sale, no ha mirado la hermosura de un monte verde. Es un hombre que a todos estos años de su vida, desde que nació hasta este tiempo, él no sabe exactamente qué es mirar. Y esto es triste, es lamentable, cuando tú piensas que una persona nunca ha mirado lo que está a su alrededor. Puede escuchar, puede percibir, puede imaginarse, pero él no ha mirado nunca. Miramos el milagro que Jesús hace a otro ciego, donde Jesús le administra y dice que mira los hombres como árboles. Quiere decir que él en un tiempo él miró y conocía lo que eran los árboles, pero este hombre nunca ha mirado, nunca ha gustado de mirar la naturaleza, de mirar una cascada de agua caer, de mirar el océano. No, él no ha mirado nada de esto. Tristemente muchas veces miramos esto, pero aún hay algo más trágico, hermano. Esto es una ceguera física, donde las personas, esta persona, no ha podido mirar y aprovechar la hermosura de la creación que Dios ha hecho. Pero es más triste mirar que muchas personas, hermano, no tienen tiempo a través de sus vidas de contemplar la hermosura de la creación. La Biblia dice que cuando tú miras la creación, miras a Dios. Cuando miras todo lo que Dios ha creado, miras ese Dios.
en su grandeza, en su poderío, en el orden, etc. Bueno, este hombre nunca ha contemplado eso. Pero existe algo que todavía es más trágico. Gente que tiene ojos y que mira, tiene una ceguera. Y esa se llama ceguera espiritual. La ceguera espiritual, hermanos, muchas veces es esa ceguera que es por orgullo, por soberbia. Pero también está la ceguera donde hay una influencia del enemigo. La Biblia dice allá en Corintios que el diosecito de este siglo, hablando de Satanás, del príncipe de las tinieblas, ha cegado el entendimiento para que los hombres no puedan entender ni puedan comprender el plan de la salvación. Nosotros nos encontramos pues que en este tiempo, como en el tiempo de Jesús, que incluso Jesús llegó a decirles que ustedes son ciegos, guías de ciegos. Y no era que estaba hablando de ceguera física, estaba hablando de que personas tienen esa ceguera espiritual. Y hasta este siglo que nosotros estamos viviendo y en este tiempo que estamos pasando, hay una ceguera espiritual. Las personas no pueden mirar a ese Dios que les ama. Las personas no pueden comprender y mirar a ese Dios que hizo un plan de redención para salvar a los hombres a través del sacrificio de Cristo. Las personas no pueden entenderlo esto. Por eso la Escritura en Corintios dice que el enemigo se ha encargado de entorpecer el entendimiento. ¿Cuántas personas que en esta hora quizás me están mirando, escuchando, posiblemente no alcanzan a entender? Y cuando hablamos de Dios o hablamos de Jesús, las personas luego empiezan a relacionarlo con religión. Mira, esta situación es bien interesante y vamos a sacar algunos puntos de este tema. Y este primer punto es la ceguedad espiritual. Esto es más trágico porque tienes vista y no miras. No te das a la tarea de investigar, no te das a la tarea de estudiar si lo que tú crees es real, es verdadero. No te das a la tarea. Hay muchas cosas que tú haces que no te dan el tiempo. Y cuando alguien te presenta el mensaje de la salvación como este día, que alguien te diga que Cristo te ama, que alguien te diga que Jesús vino y murió voluntariamente, dio su cuerpo en sacrificio vivo para perdonar nuestros pecados, y tú no alcanzas a mirar esto, en veces puede ser porque tu entendimiento espiritual está cegado, no alcanzas a mirar, pero muchas veces es por la soberbia, el orgullo, la necedad, porque incluso quieres andar en las tinieblas y no quieres que venir a la luz que es Cristo, no quieres que tus ojos espirituales sean abiertos. Pero este día, en este primer punto, nosotros miramos pues esa ceguera, y la ceguera que muchas personas tienen y que no alcanzan a mirar que Jesucristo es la puerta de la salvación, el pan de vida que descendió del cielo, el que el Padre envió para pagar por tus pecados y mis pecados. Este día que tus ojos espirituales están abiertos, pero así como hablamos a aquellas personas que tienen su entendimiento entenebrecido, cegado, Cristo lo dijo. Este día ese entendimiento sea abierto y tú puedas mirar cuánto Dios te ama y el proyecto que tiene para la vida eterna, para ti, para tu familia, para tu hogar, para los tuyos. No estamos hablando de religión, estamos hablando de aquel que vino para que tú tuvieras vida, para que tú tuvieras esperanza. La Escritura enseña que en este siguiente punto vamos a encontrarnos con que no nomás está la ceguera en aquellos que no han querido mirar que Jesús es la luz de este mundo, sino que existe también la ceguera que muchas veces, después de haber mirado, vuelves a quedar ciego. Y usted dirá, ¿de qué está hablando, pastor? Bueno, allá en Apocalipsis, Jesucristo habla el mensaje a las iglesias y el mensaje a esta iglesia es fuerte. Esta iglesia, entre comillas, la iglesia tibia, es interesante que esta iglesia tibia, hay una cosa que tiene un problema, tiene ojos
y no mira su condición. Muchas veces nosotros, es una iglesia que se acomoda a este siglo, hermanos. La famoso mensaje de prosperidad es una iglesia que cree que está bien, es una iglesia que piensa que está próspera, está bendecida y ha entrado en una soberbia, en un orgullo. ¿Le suena esto a lo que estamos viviendo, a las predicaciones, a los mensajes, a las grandes iglesias? Y no lo digo de una manera retrógrada, sino que es muy triste mirar cuando personas no alcanzan a entender y piensan que ir a la iglesia es suficiente. No importa si es iglesia grande, mediana o pequeña. La realidad es que Jesucristo juzgó a esta iglesia y le dice: ¿sabes de qué? Tú tienes un problema grande. No miras cuál es tu condición espiritual. Ni estás frío ni estás caliente. Por eso en este día, a cada uno de ustedes como iglesia, pensemos si estamos mirando correctamente, si estamos mirando el tiempo que estamos viviendo, si estamos mirando y preparándonos para lo que viene, si estamos mirando en la actualidad cuál es la condición de nuestras vidas, si estamos mirando cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Piensen en esto, por favor. Cuando nosotros miramos aquí, entramos a este siguiente punto. Dice que los discípulos iban caminando y cuando miraron a este ciego, ellos van a hacer una pregunta a Jesús. Y esa pregunta es: ¿por qué este hombre que está ciego? ¿Cómo fue que llegó a ese estado? ¿Quién pecó? Los discípulos van a buscar una respuesta a la ceguedad de este hombre física. ¿Quién pecó? ¿Sus padres o él? Esto es algo que a través de la Escritura lo miramos, y a través del tiempo y hasta este tiempo que estamos viviendo y en esta pandemia que se está llevando a cabo en todo el globo terráqueo, miramos esto, hermanos. Y aunque la Escritura nos enseña que ciertamente lo que sembramos cosechamos, no necesariamente toda enfermedad es causa de un pecado. Jesucristo va a aclarar esto a estos hombres que creen que ese hombre está ciego porque cometió una falta. Ese hombre está ciego porque hizo algo, sin entender que Dios en su compasión y en su misericordia va a llegar para él, para que la obra de Dios se glorifique en sus ojos. Es algo que es común juzgar. Es algo donde buscamos el porqué de las cosas. Y cuando no las entendemos, buscamos culpables, sin muchas veces pensar que aquello que estamos pasando puede ser algo en que, bueno, ciertamente a lo mejor yo me descuidé en algo o yo hice algo. Hermano, muchas veces hay enfermedades que simplemente vienen por descuido de nosotros, que no prestamos atención. Y eso trae muchas veces enfermedades, que nada tiene que ver el diablo, que nada tiene que ver Dios, que simplemente nosotros hemos decidido un estilo de vida, y ese estilo de vida va a traer consecuencias, que no es pecado, que es algo que tú tenías que arreglar y no lo arreglaste, y físicamente, bueno, tarde que temprano te va a cobrar réditos. Bueno, esto es algo que en la Escritura nosotros miramos. En la Biblia habla que una vez se juntó un grupo de personas y se le acercó para decirles: sabes, había unos hombres que este gobernador los sacrificó junto con sus sacrificios. Eran unos galileos. Y Jesús sabía lo que estaban tratando de decir y les pregunta: bueno, aquellos hombres sufrieron. ¿A causa de qué? De su pecado. Y Jesús dice: no. ¿Saben de qué? Esos hombres no fueron sacrificados nada más y padecieron por su pecado, sino todos aquellos que de igual manera, aunque no fueran sacrificados, si no se arrepienten, van a padecer por su falta de arrepentimiento. Y les da
les da otra ilustración, que un hecho que él se conocía en Jerusalén, que un grupo de personas que estaban en construcción, se les cayó una torre, eran 18 hombres y murieron todos ahí. Y la pregunta, ¿todos esos que murieron era porque eran pecadores? ¿Todos esos que murieron era porque habían hecho algo y ahora, bueno, esta torre que les cayó estaba pagándoles por lo que habían hecho? Ciertamente, hermanos, aquí es donde la obra de Dios se manifiesta. Cuando Jesús les dice, ¿saben de qué? ¿Ustedes piensan que ellos murieron a causa porque habían sido pecadores? Y Jesús les dice, de igual manera, no necesariamente tiene que caerte una torre ni ser sacrificado a dioses. Si no te arrepientes, de igual manera perecerás, de igual manera el pecado te cobrará los réditos. Por eso este día, cuando hablamos de arrepentimiento, hablamos cuando el corazón es contristado, cuando el corazón se da cuenta de la manera que está viviendo no es correcta y decide en su vida un cambio. En esta parte, aquellos hombres discípulos juzgan y le dicen, ellos dan por un hecho de que ese hombre está ciego porque pecó. Y Jesús dice, no necesariamente es porque pecó, ni él ni sus padres. Es para que este día la obra de Dios sea manifestada en sus vidas. Cuando nosotros pensamos en qué fácil es juzgar cuando alguien está en una prueba, en una lucha, o qué fácil es juzgar una tragedia, o cuando nosotros pensamos por qué, máximo en este tiempo, por qué un familiar, un ser querido, en medio de esta pandemia ha ido, y preguntamos y miramos quizás otras personas y decimos, bueno, esta persona es peor y mírala, todavía está ahí. Nosotros muchas veces no alcanzamos a entender esta parte, y los discípulos al decir esto no nomás están preguntando, están juzgando, no nomás a decir algo hicieron para que les suceda esto. Y muchas veces hay cosas que ya le dije, puede ser obra donde el enemigo viene, o puede ser algo donde nosotros fallamos, pero no necesariamente todo el tiempo. Muchas veces en este tiempo, hermano, quizás tú has tenido que despedir un ser querido, o quizás alguien se ha enfermado. No necesariamente te has preguntado tú que puede ser que era el tiempo en que Dios había planificado para que la obra de Dios se glorificara, para que la voluntad de Dios se hiciera. Muchas veces nosotros, sin entenderlo, podemos pelear hasta con la voluntad de Dios. En este día, estos hombres van a entrar a otra etapa, hermanos, y una etapa donde, bueno, no nomás es la pregunta de quién juzgas. Piensa esto, por favor. No nomás es la pregunta ¿qué hicieron? ¿Por qué está así? ¿De quién es la culpa? Y esa palabra quiero que al final quiero hacer un comentario sobre esa. ¿De quién es la culpa? Muchas veces nosotros juzgamos erróneamente. Muchas veces nos ponemos la toga de juez. La Biblia dice que no juzguemos para no ser juzgados. Y en la carta de Santiago se nos dice que no murmuremos, no hagamos queja. Nosotros somos muy dados a juzgar, muy dados a nosotros decir, o cuando miramos algo, pensamos, ¿por qué le está pasando esto? Algo hizo. Somos muy fáciles para apuntar, para señalar. Y nos ponemos esa toga cuando la Biblia dice que esa toga nomás le pertenece a Dios, le pertenece a Jesús. Jesús es el juez de los espíritus. Dios es el juez de los espíritus. Sin embargo, muchas veces nosotros ponemos en juzgar y juzgamos por lo que miramos, cuando la palabra nos enseña que no juzguemos, cuando la palabra nos enseña
que muchas veces nosotros juzgamos base lo que miramos, sin mirar lo que hay más allá, sin entender muchas veces lo que está pasando. Sí, sin entender lo que está sucediendo. Nos es fácil juzgar al hermano, al familiar, al pariente. Nos es fácil. Por eso este día, piensa que Dios no te puso como juez. Quizás usted ha leído por ahí un versículo que en algún momento juzgarán a la iglesia. Sí, pero estamos hablando de juzgar, de murmurar, de quejarse, de dar por hecho, como estos hombres dieron por hecho que ese ciego que estaba ahí era porque sus padres pecaron o era porque él pecó. Y muchas veces nosotros damos por hecho porque situaciones vienen a familias o pasan cosas o tragedias o situaciones y damos por hecho que es algo que se hizo mal. Y cuando muchas veces no es nada, simplemente es el tiempo y la voluntad de Dios. O es porque Dios quiere probar tu fe, o es porque Dios ha dejado que esto suceda. O sí, puede ser que a lo mejor por tu causa o por mi causa está sucediendo eso. Por eso es importante hacer análisis. Muchas veces preguntamos, o cuando alguien viene a pedir una opinión, un consejo, aunque muchas veces les damos los consejos y todo lo que le decimos no lo hacen. Siempre decimos, ok, está pasando algo, hay una prueba, estás pidiendo algo. Ve delante de Dios, has orado de una manera, cambia tu manera de orar. La Biblia dice que si alguien tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. Y está bajo el contexto de cuando hay pruebas y hay luchas. Señor, ¿por qué está sucediendo esto? Y muchas veces vas a tener que esperar y muchas veces va a haber silencio hasta que Dios decide el por qué. Estos hombres de alguna manera juzgaron que este ciego era porque habían cometido pecado él o sus padres. Y Cristo dijo, no, aquí hay un propósito para que la gloria de Dios se manifieste en este tiempo, para este día. Muchas veces nosotros no alcanzamos a entender eso para este tiempo y para este día, y peleamos muchas veces donde la obra de Dios, la voluntad de Dios se va a hacer, nos guste o no nos guste. En este caso fue glorioso, pero en otros casos simplemente es que Dios lo decidió. Y tú y yo debemos de tener esa aceptación. Tú y yo debemos de entenderlo. Estos hombres juzgan. Y la Biblia nos dice que, vamos a poner un ejemplo. Hay varios, pero vamos a poner este. Es algo que creo que algunos de ustedes conocen. Cuando Saúl peca y es destituido, y Dios le dice a Samuel que vaya y unja a otro hombre para que sea rey, le habla de una familia, la familia de Isaí, y aquel hombre va a ungir a uno de los hijos de Isaí. Mire cómo nosotros miramos lo de afuera, y muchas veces ese es uno de los grandes errores, que nosotros muchas veces miramos lo de afuera en vez de mirar lo de adentro. Y cuántas personas han fallado cuando en algún momento se ilusionaron de algo de afuera y después se dieron cuenta que no era como él o como ella pensaba, porque nada más miraron el exterior. Samuel llega a aquella casa, habla con el padre y le dice, ok, júntame a tus hijos, y al primero que mira es un muchacho bien parecido, es un muchacho bien alto, un muchacho musculoso, y Samuel dice, este es el que viene a ungir. Él está mirando la apariencia, no está mirando lo de adentro. Y cuando él piensa que viene Dios y le dice, no, Samuel, yo no miro la apariencia, yo miro el corazón de los hombres, yo miro lo de adentro. Este no es. Y entonces Samuel dice, tienes otro, hasta llegar al número 7, uno tras otro, este tampoco, este tampoco. Y cuando dice, oye, bueno, ninguno de estos Dios me dijo, después de que Dios le aclaró que no hay que mirar nada más lo de afuera, o no hay que mirar nomás la circunstancia. Muchas veces nosotros miramos la circunstancia y pensamos que Dios no está.
O muchas veces nosotros miramos lo que está pasando y pensamos que, bueno, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿O por qué? ¿O por qué tenía que pasar? En este caso, ahí está Samuel. Miró él pensó que el primero era. Y Dios dijo, no. Y le hace la pregunta a Isaí y le dice, ¿tienes alguno? Y él dijo, sí. Tengo uno más. Y está cuidando las ovejas, es el más pequeño. Pero yo no creo, si estos no fueron, no. Dijo, bueno, me voy a sentar y voy a esperar a que venga. Samuel había entendido el mensaje de Dios. Y muchas veces nosotros no queremos entender el mensaje de Dios, el propósito de Dios, la voluntad de Dios. Por fin llega David y cuando lo mira, Dios le dice, ese es. Era apenas un jovencito. Todavía no se desarrollaba, todavía ni terminaba de crecer. No estaba musculoso como el primero y quizás ni tampoco bien parecido como el primero. Pero ese era el que Dios había agarrado por su corazón. Porque Dios no mira apariencia, mira lo de adentro. No juzga por la afuera. En este mensaje hay algunos puntos y este punto quisiera que lo pusiéramos a mirar. Quiero dejarlo como un punto de reflexión. En este tiempo, viene esta pandemia y se buscan culpables. Y se señala a un país y dice, este es el culpable por lo que todo el mundo se contaminó. Y hombres señalan a eso, presidentes señalan ahí. Y después, cuando esta pandemia, ya a este tiempo, más de un año, porque empezó en el 19, pasó 20 y estamos ya en el 21, y se sigue buscando y juzgando y pensando cómo es que llegó. Y se busca culpables. Y se echa la culpa a o se le echa la culpa a este país. O se le echa la culpa a este hombre. Es que tú no reaccionaste bien. O se le echa la culpa a la ciencia. Y se juzga. Yo quiero que este día tú pienses esto. Y es importante porque esta pandemia no nomás está la enfermedad física. Esta pandemia ha venido a traer situaciones donde las familias se han confrontado, donde hay emociones desbordadas, donde hay tristeza, donde hay depresión, donde se ha aumentado todo en lo negativo, suicidios, divorcios, etcétera, gente desesperada, gente desalentada y muchas veces echándose la culpa el uno al otro. Este día yo quiero que tú reflexiones. Estaba escuchando en días pasados, X persona fue y visitó un hogar. Y al estar en ese hogar, esta persona era un jovencito, ni siquiera se dio cuenta que estaba infectado. Pero cuando ya se dio cuenta, ya de alguna manera había infectado a otras personas. Y empezó a haber una discusión, un pleito en todo esto, por causa de aquel, por causa del otro. Y pensamos, ¿por causa de quién? Y pensamos el por qué sucedió. Y buscamos ese culpable y lo juzgamos. En este día, pensemos cada uno de nosotros, bajo la circunstancia que esté pasando, la obra de Dios sigue caminando, el plan de Dios y el proyecto de Dios sigue caminando. Por lo tanto, piensa, analiza y reflexiona. No busques culpable, no juzgues para que no seas juzgado. Este día, donde quiera que te encuentres,
Que Dios bendiga tu vida y que el propósito de Dios se siga desarrollando para usted. Bendiciones y hasta la próxima semana. Amén.